Buenos días, compañeros, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Es para mí un placer saludarlos, saludar a toda la comunidad educativa de la institución Monseñor Alfonso de los Ríos de Arauca, Palestina. Eh, Hace unos días había grabado un video acerca del proceso que está llevando a cabo el Comité de Ciencias Sociales de la institución educativa, el proceso llamado Orgullo Afrocolombiano y EMAR. Eh, para nosotros, como integrantes del comité, hago un paréntesis para recordar a las compañeras de trabajo, la profesora Sandra Jiménez, la profesora Liliana López y la profesora Rosario Serna, obviamente con el acompañamiento de nuestro rector Francisco Javier Llanos y de nuestro coordinador Andrés Mauricio Ramírez. Se ejecutó, se desarrolló, más bien se elaboró este proyecto desde el año pasado y durante este 2021 se está ejecutando la primera actividad que se propuso hace aproximadamente un mes. Para nosotros es necesario también grabar este video para contextualizarles un poco acerca de la importancia de esa primera actividad. Recordemos que era una invitación para el diálogo entre el presente y el pasado araucano, es decir, los niños, los adolescentes, estudiantes de nuestra institución, conversando un poco con sus abuelos o con las personas más longevas de sus hogares. Y ellos a su vez les hacían unas descripciones muy bonitas acerca de cómo era Arauca unos años atrás, ¿cierto? Cuando ellos eran niños, cómo eran las relaciones humanas, cómo era la arquitectura y otro tipo de experiencias muy importantes para la reconstrucción de esa historia, principalmente esa historia afrocolombiana. Eh, ya sabemos que nuestro corregimiento araucano es catalogado un corregimiento afrocolombiano por el Ministerio del Interior, debido a sus características de poblamiento y otras que hablaremos más adelante. Esa actividad era muy importante pues, porque es una actividad que tiene una carga simbólica demasiado pertinente para este proceso de afrocolombianidad, porque es a partir de esa reconstrucción, de esa memoria histórica, que podemos validar eh, a través de los años la pertenencia y la pertinencia que tenemos nosotros dentro de la cultura afrocolombiana y la importancia que también tiene la cultura afrocolombiana no solo dentro de nuestro territorio, sino dentro de nuestro país en general. Por eso, esta presentación se llama Afrocolombianidad, tradición oral documentada y un empoderamiento territorial e identitario, ¿cierto? Vamos a ver aquí, muchachos y comunidad educativa, cómo la afrocolombianidad tiene un día especial que es el 21 de mayo. De todos los años se conmemora la afrocolombianidad, según la ley 725 del 2001 y en virtud de los 150 años que durante ese año se celebraba acerca de la abolición de la esclavitud. Desde el año 2001 se está celebrando el Día de la Afrocolombianidad. Pero como nosotros somos una población afrodescendiente y nuestra institución educativa es la encargada de preservar, conservar y además garantizar esa reconstrucción de ese tejido y de esa estructura histórica de nuestra cultura afrodescendiente, pues tiene una fecha adicional de celebración y conmemoración de estos saberes ancestrales. También quería comentarles que la antropóloga Nina de Friedman eh, fue una antropóloga la que más trabajó acerca de los estudios afrocolombianos, fue pionera. Ella manejaba muchos conceptos y entre ellos los más importantes y que tienen mucha pertinencia, sobre todo a la hora de justificar la actividad que hasta el día viernes tenía como fecha de entrega. Se manejan el concepto de la invisibilidad, que es una estrategia de dominio. La invisibilidad es una estrategia que a lo largo de los años se ha desarrollado no solo en nuestro país, sino en otros territorios, en donde el desconocimiento es lo que marca la falta de esa pertinencia en términos de diversidad étnica y lucha de los derechos y otro tipo de elementos jurídicos que son tan importantes para nosotros en términos de educación, cultura, sociedad y obviamente en términos económicos. Se maneja también la tradición oral, que es lo que se pretende dentro de esta primera actividad, un rescate de generación en generación de ese tejido histórico que hace de Arauca un territorio individual, diverso, pero particular a la vez,
como una población que es aportante a esa identidad nacional dentro de su diversidad y su etnia. También tenemos la documentación histórica y discriminación social, socio-racial, desde el desconocimiento y olvido. Esto es muy importante, por eso es que se invitó a todos los niños y a la comunidad educativa a que hubiese ese diálogo con los abuelos, porque es a partir del olvido que se forja un desconocimiento acerca de las características más importantes del afrocolombiano, de lo que nos hace especiales, de esa gastronomía, de esa arquitectura, de esa carga simbólica, de esas referentes que se pasan de generación en generación y hacen que nuestra comunidad no solo no sea olvidada, sino que también adquiera ciertos recursos que la potencialicen para poder adquirir ciertos derechos constitucionales, que también lo tienen, obviamente. Vemos aquí algo que quería comentarles, que es un grupo étnico, porque muchos de nuestros niños, de nuestros padres de familia, incluso algunos de nuestros compañeros, desconocen un poco la particularidad que tiene este concepto. Un grupo étnico es una comunidad determinada por la existencia de ancestros y una historia en común. Ojo, ancestros y una historia en común tiene que ver con toda esa carga histórica que está movida por los saberes y por la oralidad de nuestros abuelos, que son los que tienen la carga histórica de transmisión de generación en generación para que no sea olvidado algunos de los elementos y referentes culturales que tiene un grupo étnico. Si nosotros no lo conocemos, se va de generación en generación olvidando ciertas prácticas, ciertos códigos de referencia, y ese olvido marca también un olvido jurídico. Y ese olvido jurídico es lo que hace que nosotros, como población afro, no adquiramos o no defendamos unos derechos que nos asisten por medio de la Constitución. Por eso es que es tan importante esta relación abuelo y estudiante, abuelo-nieto, para poder rescatar ciertos saberes que hasta el momento son olvidados precisamente por esa falta de comunicación, ¿cierto? Se distingue y reconoce por tradiciones y rituales compartidos. Si no hay un conocimiento, el ritual compartido se olvida y la habituación de ese ritual hace que quede en desuso y ese desuso hace que pierda sentido unos componentes identitarios que son los que definen una comunidad. Instituciones sociales consolidadas y rasgos culturales como la lengua, la gastronomía, la música, la danza y la espiritualidad, entre otros elementos. Los integrantes de un grupo étnico son conscientes de pertenecer a él, comparten entre ellos una carga simbólica y una profundidad histórica. Esa profundidad se transmite no solo por los libros, sino también por la tradición oral, que es la que intentamos rescatar con esta primera actividad. Para el caso colombiano, se distinguen en especial algunos grupos y comunidades étnicas, que son indígena, afrocolombiano, raizal, palenquero y rom. Esas son las culturas que están presentes y son reconocidas constitucionalmente. Pero la que nos atañe a nosotros, la que adquiere un mayor valor simbólico e histórico es la comunidad afrocolombiana. Entonces, las comunidades afrocolombianas negras constituyen varias comunidades que viven de acuerdo con la forma cultural desarrollada por las etnias de procedencia africana, una vez asentadas en el territorio colombiano y se encuentran ubicadas especialmente en la zona pacífica y en la zona andina del país. Nosotros estamos ubicados en la región andina. Por ende, por ciertas características de río y ciertas características principalmente de poblamiento y territorio, nos define como una población afrodescendiente. La Ley 70 de 1993 define las comunidades negras como el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que distinguen de otros, que se distinguen dentro de otros grupos de niños. Ojo con esto, poseen una cultura propia y comparten una historia. Para compartir una historia la tengo que conocer y no solo se conoce, como dije anteriormente, por medio de un libro, también se conoce por medio de esa tradición oral, de ese conocimiento, de esas experiencias de quienes han vivido en el pasado
y que hacen que perduren ciertas prácticas hasta nuestra época y que no mueran, para que nuestra cultura no muera y tengamos entendimiento de cómo nuestro pueblo ha cambiado y evolucionado, tenemos que ir hacia nuestros abuelos. Ellos son los que tienen las referencias, la simbología que nosotros desconocemos, porque no vivimos en esas épocas. Por eso es que es tan importante. Para culminar con este proceso es necesario decirles que se va a ampliar un poco el proceso. ¿Por qué se va a ampliar el proceso, señores? Y niños, niñas y acudientes, porque como no han entregado a muchos el producto, que es un video, una fotografía o un audio, en donde se represente ese diálogo abuelo-nieto, entonces es necesario. ¿Por qué? Porque lo que nosotros intentamos como comité es hacer una base de datos muy grande, audiovisual, acerca de cómo ha cambiado Arauca, cómo era Arauca antes, cómo lo es ahora, y esos procesos de cambio para poder, ¿qué? Guardar y salvaguardar y rescatar esa tradición histórica y esa historia desconocida, esa historia de los olvidados, esa historia que es una historia de experiencia. Agradezco mucho profundamente también a los compañeros que hasta el momento han sido un pilar importante en la difusión para con sus grupos. Que estén muy bien, Dios los bendiga.